¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que tremenda regañada les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, luego de que cometieran un grave error en la Cámara de Diputados. Y es que aprobaron una reforma que es comparada con el regreso de las tiendas de raya que sirvió para enriquecer a los hacendados en el periodo porfirista. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer que si esta reforma es aprobada en el Senado de la República, utilizará su facultad de veto. Y es que la reforma perjudica a las y los trabajadores mexicanos. Pero ¿de qué se trata esta reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Porque realmente es grave, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, también debemos de ser críticos cuando los aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador se equivocan. Y esta vez, lamentablemente, los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde cometieron un error garrafal en la Cámara de Diputados. Y es que aprobaron una reforma que está siendo comparada con el regreso de las tiendas de raya que sirvió para enriquecer a los hacendados en el periodo porfirista. Aquí tenemos un video explicativo de qué se trata, pues estas tiendas de raya que perjudicaron por mucho tiempo a nuestra nación. De hecho, fue una de las acciones que llevaron que generó la Revolución Mexicana, porque ya el abuso de los hacendados y de los ricos en ese entonces era enorme, y el yugo con el que vivía la mayoría del pueblo de México era insostenible. Escuchemos de qué se tratan las tiendas de raya que estuvieron en operación en el periodo porfirista en nuestro país. De raya fueron una moda importada por México de países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia a finales del siglo XIX. Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz quien dio amplias concesiones a empresarios y hacendados nacionales y extranjeros para explotar los recursos naturales, que las tiendas de raya, se convirtieron en una manera disfrazada de esclavizar a los campesinos. La mayoría de los campesinos eran analfabetas y eran engañados a la hora de hacer cuentas y el cobro de deudas que eran contraídas por los campesinos en las mismas tiendas de raya, donde le vendían a crédito y a muy alto costo comestibles, aguardiente, ropa y calzado de muy baja calidad. Peonaje nota, es la denominación del proceso de conformación del sistema de mano de obra asalariada, inicialmente agrícola y por períodos con rasgos de servidumbre feudal, en Hispanoamérica. El término se deriva de peón, con sus acepciones de jornalero, peatón, soldado de infantería, trabajador no calificado. El peonaje surgió de la crisis de la encomienda, un tipo de servidumbre impuesta a los indígenas en las colonias españolas. Se trata de proceso oscilante, tendiente a la proletarización en las épocas de bonanza y a la campesinización inquilinaje, en las épocas de recesión económica. Al trabajador se le pagaba mediante vales o monedas, estas eran acuñadas por la misma hacienda, que solo podían canjear en la tienda del patrón, quien recuperaba todo su dinero porque los precios eran tan elevados y el sueldo tan bajo por exhaustivas horas de trabajo, que al trabajador no le alcanzaba su raya para pagar los productos que necesitaba para su subsistencia y la de su familia, por lo que se veía obligado a comprar a crédito, donde aparte de que todo se lo daban más caro, les cobraban un módico interés. Los peones vivían endeudados por siempre, y en caso de la muerte de uno de ellos la deuda pasaba a sus hijos o nietos. El trabajador no podía cambiarse de hacienda, fábrica o mina, sin antes pagar la deuda, y si llegaba a escapar, era perseguido por la policía para llevarlo de regreso, donde mínimo era azotado, pero muchas veces eran hasta colgados por tratar de escapar, Pues ahí está, familia, lo que tratan las tiendas de raya, bueno, la aplicación en los tiempos porfiristas, y como les decía, pues esta ley de cobranza delegada que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pues está dando mucho de qué hablar, y es
que aquí tenemos esta opinión de Romina Román, acertada en ese aspecto, y la voy a leer. Con la creciente preocupación de los analistas, esta semana se someterá a votación del Pleno en la Cámara de Diputados la ley sobre cobranza delegada en el crédito de nómina. Hace unos días la Comisión de Hacienda aprobó en una votación cerrada, 21 a favor, 18 en contra, diversos cambios para regular esta actividad que desde 25 años opera sin reglas claras. Esta votación dividida se debe a que hay quienes ven a la propuesta como una formalización de mecanismos que podrían aumentar la corrupción entre los líderes sindicalistas y las OFOMES, que son en su mayoría las que ofrecen préstamos de nómina. Además, nos dicen, promoverán la propagación de las famosas cláusulas abusivas o leoninas. Como lo adelantaron, hay la preocupación de que con esta iniciativa se regrese a la crisis de los créditos de nómina que se registró hace más de 10 años y que llevó a miles de trabajadores del sector público a recibir su quincena prácticamente en ceros ante un desbordado endeudamiento. Y es que, ¿qué fue lo que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados? Pues aquí lo tenemos. La Cámara de Diputados aprobó esta noche una reforma para que a través de los patrones se descuente a los trabajadores sus pagos por crédito de nómina antes de que les paguen su salario. En una larga sesión, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron que se trata en los hechos de un embargo al salario que incluso equipararon con las tiendas de raya que funcionaron hasta la revolución. Como parte de las medidas avaladas, no se fijó un monto máximo de tasas de interés y en cambio se incluyó un factor que de hecho las aumentará. A propuesta de Morena y con el voto de sus aliados, las sociedades financieras podrán cobrar el monto que resulte de multiplicar un factor de 1.20% por el CAT promedio trimestral. Si exceden este máximo, los trabajadores podrán solicitar a sus empleadores terminar el contrato para que se les descuenten los pagos por préstamos. Tal medida implicará de hecho un incremento en las tasas de interés a los créditos de nómina respecto de los créditos de consumo. No obstante que Morena y sus aliados aprobaron la reforma, al momento de la votación se reflejó el descontento interno y se ventiló que autorizar el nuevo mecanismo solo irá en detrimento de los trabajadores. En los pocos cambios autorizados por la mayoría, se determinó que el monto máximo de endeudamiento por cada trabajador será el equivalente al 40% de su salario. Debido a que la reforma tuvo como origen el Senado y que se aprobó con cambios, se devolvió a esa Cámara para una nueva remisión. Al concluir la votación del dictamen, la Cámara de Diputados concluyó la sesión y los legisladores se autorizaron un puente de 5 días. Regresarán a trabajar hasta el miércoles. Pues ahí está lo avalado por la Cámara de Diputados. Grave lo que sucedió, y es que prácticamente pues están permitiendo que se cobre hasta el 40% del salario de las y los trabajadores para pagar este tipo de créditos que van directo a la nómina. Y esto pues fue lo que generó el descontento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una votación cerrada. Al final la reforma se aprobó en la Cámara de Diputados con 237 votos a favor, con votos de Morena, PT y el Partido Verde, y este último impulsor del proyecto desde el sector vinculado al grupo Salinas. 9 diputados de Morena votaron en contra: Susana Prieto, Irma Andarzola, Alfredo González Cruz, Sandra Luz Navarro, Inés Parra, Víctor Varela, Lidia García Naya, Irán Santiago y Asael Santiago Chepi. Otros 18 diputados de Morena, entre ellos Patricia Armendáriz, se abstuvieron y 10 más se ausentaron. No obstante, panistas y priistas también jugaron a no contar con los votos suficientes para echar abajo la reforma que regresó al Senado para su revisión. Si bien el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano sumaron 201 votos en contra, en las filas blanquiazules no votaron 18 legisladores, entre ellos Teresa Castel y Mariana Gómez del Campo, que nunca faltan a una sesión, además de 13 del PRI, contando a la vicepresidenta de la Cámara, Marcela Guerra. Mientras veía el tablero de votación, la diputada Ivonne Ortega Pacheco expresó: con estos votos habríamos hecho la diferencia. Morena no alcanzó a sofocar el descontento
descontento. En la tribuna, Susana Prieto fustigó esta reforma legitima intereses de banqueros y accionistas y no beneficia a los trabajadores. Sujetarlos al descuento es inaceptable. Respondo por mí y varios diputados de Morena que no somos borregos y no estamos de acuerdo. Invito al Senado a batear esto porque la clase trabajadora nos demandará esta irresponsabilidad que la pone al borde de la quiebra. Pues ahí está cómo se generó este debate en la Cámara de Diputados y también dentro de la misma bancada de Morena, y es que, como les digo, pues es grave. La verdad que esta vez esta reforma sí está muy mal hecha. El mismo presidente Andrés Manuel lo dio a conocer, y es que vean lo que anteriormente decían los diputados de Morena. Decían que era un nuevo Fobaproa, la ley de cobranza delegada, y hoy vean nomás, aprueban esta aberración en perjuicio de las y los trabajadores. Dieron ahí sus razones, pero lo que va al fondo del asunto es sí perjudicar al trabajador y pues más haciendo este tipo de embargo al sueldo de los trabajadores en México. También es grave que la oposición, no que muy machuchona y muy pipiris nice, no puedan ni siquiera llamar a sus diputados, al número completo de diputados para desechar esta propuesta, lo que me suena más a que se estaban cubriendo el pescuezo como siempre lo han hecho. Se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? ¿Cuántos votos se requiere para que suceda, para que pase o no pase? Un tanto no venga y nosotros nos encargamos de lo demás. Eso a mí me suena a lo que sucedió con el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Con esto los bancos podrán cobrar los préstamos de nómina al patrón, así como fue aprobado por los diputados. La verdad que está grave porque pretenden retener, como ya lo vimos, primero buscaban retener el 45% del salario, sin embargo, posterior se bajó al 40% de la retención de estos créditos. Establece que cuando el contrato de apertura de crédito simple se pacte la obligación de la persona acreditada de realizar los pagos correspondientes mediante el libramiento de una orden de pago, cualquiera que sea la forma en que ésta se le denomine, para que un tercero que tenga el carácter de empleador realice el entero de dichos pagos con cargo a uno o más de las fuentes de pago señaladas en ese artículo. Se denominará crédito de nómina por cobranza delegada y estará sujeto a las disposiciones aplicables a esos créditos entendidas en la ley y además ordenamientos aplicables. Pues ahí está. Y ahora escuchemos pues qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que ya fue claro y él vetará la ley si se llega a aprobar en la Cámara de Senadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de aprobarse vetará la reforma de ley aprobada por Morena, el Partido Verde y el PT con el objetivo de regular la cobranza en México y que permitirá que se descuente directamente el pago de crédito de la nómina del trabajador. No estoy de acuerdo con esta reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, comentó el presidente durante su conferencia de prensa matutina realizada en Veracruz. Además, el presidente celebró que el proyecto de ley regresó al Senado para correcciones. Ojalá los senadores la revisen bien. Muchas veces esa era la costumbre, que no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Hay tiempo para que se revise bien esta iniciativa. Y finalmente el presidente, cuestionado sobre si la vetaría, pues dijo que en el caso de ser aprobada lo sería. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto pues de esta iniciativa grave que, como les digo, pues fue aprobada allá en el Senado en la Cámara de Diputados. Veamos el video. 4. Empezamos así. Gracias, presidente. Claudia Montero, de Al Calor Político. El día de ayer el Congreso, en la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma que permite a las instituciones bancarias que cobren o que ellos tomen del salario de los trabajadores los créditos que se tienen. Preguntarle, presidente, si usted está de acuerdo con esta reforma con la que prácticamente se está regresando a los tiempos del porfiriato. No estoy de acuerdo con esa reforma. No
creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Afortunadamente, todavía no se aprobó, o se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó. Se regresa al Senado. Ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores. Muchas veces esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa. Sí, respetuoso del poder legislativo. ¿Sería vetada? Si se aprobara, sí. Si se aprobara, sí. En otro tema. Ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también hay que ser críticos, como les dije, no hay que tampoco cegarnos en este tipo de cuestiones y creer que todo lo que hagan los diputados de Morena está bien. En este caso, la verdad es que sí se pasaron de rosca y esperemos que se rectifique por el bienestar de las y los trabajadores en México. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.